Vamos a seguir avanzando. Pregunta que me gustaría que escriban. ¿Cómo tus ojos ven lo que ven? ¿Cómo tus ojos ven lo que ven? Miren lo que estamos mirando acá. Estamos mirando donde dice entorno, ¿sí? El entorno también es el sistema en el que estamos. No somos seres aislados, somos parte de un sistema. Estamos mirando el discurso histórico, que tiene que ver con esto lo que hablábamos recién, estos mandatos que aparecen. Hay derivas que son culturales, que también lo vamos a empezar a mirar, y el contexto social. Entonces, ¿cómo tus ojos ven lo que ven? ¿Cómo ves lo que ves? ¿Cómo ves lo que ves? El observador que somos, escriban esto, el observador que somos del mundo, el observador que somos del mundo, es parte de una deriva histórica. Entonces la pregunta sería, si hoy, cuando alguien nombra la palabra tristeza, y yo digo, por ejemplo, que es mala, ¿de dónde viene esa mirada? ¿En qué entorno? ¿En qué contexto social? ¿Qué mandato recibí que llegué a construir ese concepto de que la tristeza, por ejemplo, es mala? ¿Cómo llegué a esa conclusión? ¿Cómo llegué a crear esa respuesta? Porque dado esa respuesta, ¿qué hago? Actúo. ¿Y cómo será mi relación con la tristeza? ¿Será amiga mía? ¿Será como un amigo resentido? ¿Lo tendréis por allá lejano? ¿O sería parte de lo que hago día a día? ¿Lo ven cómo influye? Entonces, el observador que somos del mundo es parte de una deriva histórica. Dado eso, somos un observador particular del mundo. Dado esa construcción, dado esa deriva histórica, nosotros observamos el mundo. ¿Cuántos mundos hay? ¿Cuántos mundos existen? ¿Cuántos? ¿Cuántas personas hay? ¿Cuántos Acá, observadores? sí, cada Bien, quien ve el mundo a su manera, ¿no? exactamente. Miren, y dado este observador, ¿qué hacemos? Realizamos acciones. Lo que hacemos está originado en nuestra mirada, como persona, como ser humano. Donde está la O de observador, somos nosotros. Puedes poner persona si quieres ahí, habitante del mundo. Entonces, dado eso, realizamos acciones que tienen ciertos resultados. Ahora, voy nuevamente a lo que trabajamos la semana pasada. ¿Se acuerdan del problema? ¿De la experiencia del problema? Que lo habíamos pintado en colores, que lo habíamos pasado no solamente por la parte lingüística, sino también por la parte emocional, por qué dibujo corporal hacía eso en nosotros. Quiero que se conecten con ese problema, y los que no estuvieron en la clase pasada y están ahora, les voy a dar un minutito para que se conecten hoy con un resultado que ustedes hoy no están alcanzando. Para todos esto, ¿eh? Podés trabajar con ese problema, si es que todavía sigue existiendo, o con un resultado que vos estés buscando hoy, o lo venís buscando hace mucho tiempo, y juzgás. ¿Quién juzga? Tu observador, que hoy es insatisfactorio. Una cosita que veníamos trabajando, ¿se acuerdan que los resultados decíamos que es la pauta ética de nuestra existencia? De ahí evaluamos.
Todo lo que hacemos, ¿dónde lo evaluamos? Con el juicio que hacemos de los resultados. Si es satisfactorio o insatisfactorio. ¿Ya lo tienen al resultado, al problema? ¿Listo? Entonces, miren. ¿Qué pasa cuando los resultados que estoy alcanzando, perdón, que vengo buscando y no estoy alcanzando, no aparece? ¿Qué hacen ustedes? Díganme. ¿Cuál es su forma particular? ¿Qué hacen? Empezamos a desesperar. ¿A desesperar? Desesperamos. ¿Desesperar? ¿Qué más? Frustrarnos, nos frustramos. Daniel, frustración, te aparece la frustración, ¿ok? Me da impotencia. ¿Cómo? Me da impotencia. Te da impotencia. Busco un plan B. Buscas un plan B. ¿Quién dijo plan B? Que me encantó ese. Yo, ¿Quién es yo? Que no te veo. Claudia Patricia. Claudia Patricia. Bien, Ajá. miren esto. Dado eso, cuando los resultados no nos resultan, no nos gustan o no aparecen, ¿qué es lo que hacemos normalmente los seres humanos? Nos ponemos mal. ¿Cómo? Nos ponemos mal, nos empezamos a sentir mal. ¿Qué hacemos? Buscamos, Renunciar. ¿vieron dónde está la A? ¿Qué buscamos? Acción. Hacer cosas distintas, acciones. El plan B. Hasta ahí, ¿me siguen? A eso, y acá vamos a definir un poquito lo que venía trabajando Rubén Carrano. Esto es importante y ojalá que estén acá presente conmigo. Los niveles de aprendizaje que trae la práctica del coaching ontológico y la filosofía esta de la ontología del lenguaje que sostiene esta práctica, esta profesión. Se le llama aprendizaje de primer orden, de primer nivel. Cuando los seres humanos no alcanzamos el resultado, lo que buscamos es hacer más, hacer menos. ¿Lo ven? Leer libros. Pero el foco, ¿dónde lo ponemos? En el casillero de la acción. Y vamos a definir acá qué es esto del aprendizaje en primer orden. Ese es el saber hacer, que muchas veces está en transparencia. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la lista? Bueno, miren lo que dice acá. El aprendizaje de primer orden expande nuestra capacidad de acción, manteniendo constante el tipo de observador que somos. O sea, ¿afecta nuestra mirada? ¿O desde la mirada que nosotros venimos del mundo, hacemos lo que hacemos? Pregunta. Las acciones que tengo hoy disponibles, ¿de dónde viene? Del observador que soy. Si la tristeza es mala para mí, ¿cómo me voy a relacionar con la tristeza? Y si necesito tristeza para construir ese resultado, le quiero ir mostrando para que ustedes puedan ir mirando con su experiencia. Por ejemplo, les voy a contar un ejemplo. Antes de entrar a mi formación como coach, para mí la tristeza era mala. Un hombre no puede estar triste. ¿Ven mi deriva histórica? De donde aprendí, del sistema de donde aprendí. ¿Cómo era mi relación con la tristeza? ¿Me relacionaba? No, lejos. No. Lejos. ¿Sí? Ahora, cuando yo quería conseguir resultados en mi vida, lo que buscaba siempre era hacer más cosas. Más rápido, más acción. Ahora, cuando yo pude darme cuenta, por ejemplo, que la tristeza no era eso que me contaron solamente, sino que había otras posibilidades de la tristeza, y empecé a construir de lo que significaba para mí la tristeza después de eso, me hice amiga de la tristeza. Pero ¿dónde estuvo la acción? ¿En la A o en la O? ¿Dónde estuvo la modificación? En la O. En la O. En la O. Entonces pude darme cuenta que la tristeza, por ejemplo, es una emoción que me conecta con lo que nos importa en la vida. Si me importa algo, biológicamente, naturalmente, vas a entrar en esa emoción. Pude empezar a ampliar mi diccionario emocional. Dado el contexto donde me metí, porque ustedes en este momento están en un contexto de aprendizaje.
donde hay muchas personas que no están en este contexto. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Por ejemplo, la tristeza es una emoción o una música que lo voy a hablar así entre comillas, muy buena para generar hábitos. Entonces la tristeza me permitió a mí, por ejemplo, sostener para hacer ejercicios. Algunos de ustedes, si en este momento les digo que la tristeza es una emoción muy buena para generar hábitos saludables, ¿me creerían? Entonces, miren acá. ¿Alguna vez alguien de lo que está acá se puso un día la meta en enero, en diciembre? ¿En enero empiezo la dieta? Viste que en diciembre estamos todos con un observador, viste, amplio, ¿no? En enero empiezo. ¿Alguna vez todavía sigue esperando ese enero? Ese enero que nunca fue, que vos dijiste, me voy a empezar a cuidar por salud y por un montón de cosas. Bueno, yo era uno de esos. Cuando digo salud, hablo no solamente de hacer ejercicio, sino comer sano, por ejemplo, comer a horario. Les cuento algunas cosas que tienen que ver más que nada para poder traer el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hoy mi última comida es a las 6 de la tarde. Es mi última comida. Antes mi última comida era a las 11 de la noche. ¿Y qué pasaba el otro día? Cuando me levantaba, ¡ay, me duele la panza! Me quejaba, ¿lo ven? Resultado. Entonces, el aprendizaje de primer orden, y ojalá que se lo puedan poner acá en el cuerpo, tiene que ver con nuestra capacidad de acción. O sea, no toca el observador, no toca nuestra mirada, simplemente está puesto en el casillero de la acción. Andrés, ¿ibas a preguntar algo? No, es que me quedé con eso de cuando uno se frustra, tiene frustración y esas cosas. A mí me pasa que cuando me siento así, que no me salen las cosas, es como que me sale el otro día otras ideas, digamos. Mm. Como que se me abre más la mente cuando más mal estoy. ¿Ok? ¿Pasa? Estás mirando ahí el observador. Ahora, ¿qué es lo que sucede normalmente para todos? Tenemos una cajita de herramientas. Y esa cajita de herramientas, pongan la manito acá, por favor, todo lo que están ahí. Acá, este es nuestro observador, miren. Todas nuestras herramientas, ¿dónde están? Acá. Acá adentro. Entonces, cuando nosotros decimos que ampliamos nuestro observador, lo que estamos diciendo es, si nuestra capacidad para tener herramientas solamente era hasta acá, y ahora es hasta acá, tengo más espacio, ¿lo ven? Tengo más espacio. Ahora puede entrar en tu cajita, imagínense una cajita literal, de herramientas, lo que tenés en el carro, en tu casa. ¿No les pasa a veces que está lleno de herramientas y ya no entra ninguna más? El destornillador está tratando de meterlo en algún lugar. Bueno, hay demasiadas herramientas, pero ¿saben qué? Hay muchas herramientas, pero sigo siendo el mismo observador. Entonces, cuando amplío mi observador, ahora acá tengo otro espacio. Por ejemplo, la tristeza entró acá. ¿Y antes dónde estaba la tristeza? Estaba acá afuera. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Entonces, cuando empezamos a hablar de ampliar nuestra mirada, de ampliar nuestro observador, para poder tener más herramientas disponibles para nosotros. Entonces, nosotros decimos que, ¿qué pasa cuando el resultado no aparece? Y lo que busco es hacer más cosas. Casillero de la acción. ¿Cómo se llama eso? ¿Aprendizaje? Díganme. Dice ahí. ¿Aprendizaje? De primer nivel. orden. Primer orden, primer nivel. No se peleen con eso. Son niveles de aprendizaje. Ahora, cuando yo me doy cuenta en mi observador, no en la acción, que ese resultado no me está alcanzando, por ejemplo, porque tengo un mandato de mi infancia, de que los hombres no lloran, eso se llama aprendizaje de segundo orden. Ahora vamos a definir el aprendizaje de segundo orden. Miren, y esto es, señores, es relevante para el momento. ¿Saben por qué? Porque este aprendizaje de segundo orden
es el aprendizaje que nosotros hemos llamado el aprendizaje base del coaching ontológico, a diferencia de todos los tipos de coaching que pueden llegar a existir. Por eso nosotros hablamos que el coaching ontológico es la madre de todas. ¿Por qué? Porque el coaching ontológico está enfocado en nuestra mirada. Cuando nosotros transformamos nuestra mirada, ampliamos nuestra mirada, podemos tener nuevos aprendizajes de primer orden. ¿Qué son los aprendizajes de primer orden? Acciones distintas. O las mismas acciones, pero con un observador distinto. Con alguien que mira de una manera distinta. Entonces, vamos a definir este aprendizaje de segundo orden. Darse cuenta del observador que soy o estoy siendo. A alguien de lo que está acá en este momento, cuando te pusiste a pensar, por ejemplo, Giovanni, que vos te pusiste a pensar, Giovanni Cano, dije, a ver, ¿cómo influyó lo que aprendí o lo que heredé de la religión en mi familia? ¿Cómo influyó en mi ser, en la manera de mirar o el observador que estoy siendo, la creencia que tengo sobre lo que significa ser hombre o el rol de la mujer? ¿Alguien se empezó a hacer preguntas distintas que nunca se hicieron en este tiempo? ¿En esta semana? ¿Te hiciste alguna pregunta que vos dijiste en mi vida me hubiese preguntado esto? Contéstenme, por favor. Que vos digas, me hice una pregunta. Por ejemplo, la primera vez que yo me pregunté qué heredé del apellido de mi mamá y mi papá, yo nunca me había hecho esa pregunta hasta los 30 años, que hice mi formación. Que dije, che, a ver, ¿qué heredé de los González? Yo decía, mi mamá, González, reservada, ¿no? Pide, 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 digo, heredé, pues también pido, y de mi papá, digo, muchas cosas heredé, ¿no? Pero el hecho de ser independiente, el hecho de trabajar, pero nunca me hice esa pregunta. Entonces, esto es fundamental y la base del coaching ontológico. Está puesto no en el casillero de la A, sino en el casillero de la O. A muchos les voy a estar quizás respondiendo muchas de las preguntas que me han hecho. Y también, ¿cuál es la diferencia entre el coaching para la acción y el coaching ontológico? Que muchas veces el coaching para la acción es más herramientas, más conocimiento. El coaching ontológico está enfocado en el ser. ¿Alguien iba a decir algo? ¿O están reflexionando? ¿Se están mirando? Si se están mirando y si se están observando y haciéndose preguntas, están ampliando su observador. Están en el segundo nivel de aprendizaje, en el aprendizaje de segundo orden. ¿Se acuerdan cuando yo le contaba la historia de Newton que se hizo 2 preguntas cuando cayó la manzana? ¿Qué hacemos nosotros cuando nos caen cosas? Las cosas, obvio que las cosas se caen, ya está. Pero él se hizo 2 preguntas que cambiaron el entendimiento de la física en la historia de la humanidad. Es una metáfora, puede ser cierto o no, pero a mí me sirve el ejemplo. ¿Por qué caen las cosas? ¿Y por qué caen ¿cómo es? Perpendicular. Él no agarró la manzana y dijo, me la como, sino que se hizo preguntas. Ese es el aprendizaje de segundo orden. ¿Qué pregunta estarías hoy que cambiaría tu entendimiento sobre el problema que estás teniendo? No estoy hablando de hacer más. Y esto es otra cosa importante. Es muy occidental el hacer, 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 hacer. ¿No les pasa? Tengo que hacer más. Tengo un problema y bueno, ¿qué hago para resolverlo? ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Preguntas o avanzo? Una apreciación, Damián. Así como tú lo dices, hay que hacer más y no nos preguntamos, ¿y por qué no ser más? Okay. Entonces, cuando hablas de Giovanni, Giovanni está hablando, ¿no? ¿Sí? William Fernando. William, tenés la misma voz que Giovanni. Entonces, el foco está puesto en el ser. Gracias, William. Y acá viene una definición
que una de las cosas que ustedes quizás se preguntan hoy, y bueno, y también qué tiene que ver esto con que yo estoy estudiando coaching. Porque el coaching, señores y señoras y señoritos, saca de la obviedad lo que es saber, cómo sabemos, la forma en que sabemos. No es lo que sabemos, sino cómo sabemos lo que sabemos. Nosotros miramos el mundo. ¿Se dan cuenta por qué en este momento han escuchado de que en el coaching no se dan consejos? Porque ¿dónde está puesto el consejo? ¿En la O o en la A? Sigo. Entonces, este aprendizaje de segundo orden es el camino del darse cuenta. Se centra en transformar el tipo de observador que somos, el darnos cuenta. El momento eureka, el momento, el ajá experiencia, es hacerse preguntas desde nuestra mirada. Nosotros miramos el mundo, decimos siempre, así se hacen las cosas. Nunca se escucharon hablando con otro diciendo, así tenés que hacer las cosas. Nosotros miramos el mundo, pero rara vez miramos como miramos el mundo. Rara vez vemos con qué ojos vemos el mundo. Rara vez observamos nuestra mirada, de dónde viene, de dónde nació, para darle un consejo a alguien. Entonces, sin embargo, ¿qué pasa si yo juzgo que mis acciones no me gustan? Escuchen esto, por favor, porque puede ser, para mí, trascendental en la modificación de tus formas de hacerte cargo de las cosas que te pasan. En cambio, si yo juzgo que mis acciones, escuchen acá, no me gustan, y en vez de lanzarme inmediatamente y a preguntar a otro qué tengo que hacer, lanzarme a una nueva acción, empiezo a tener a la mano el darle una mirada a mi mirada, a cómo estoy mirando lo que estoy haciendo, van a empezar a aparecer acciones que antes eran impensables para vos. ¿Saben por qué? Porque ha cambiado tu visión del mundo. Ya no ves de la misma forma. Y si vos no ves de la misma forma, ¿qué pasa con las acciones? ¿Se acuerdan acá? Y acá entra la frase esa que me encanta. Cuando cambio la forma de ver las cosas que ves cambian de forma. Y acá viene otra cosa. Miren, los 3 niveles de aprendizaje. Venimos relacionando esto con las clases anteriores. Y otra cosa que quiero decirle a todos. Todas las clases están unidas, todos tienen un sentido. Por eso es importante estar en clase, por eso es importante ponerte al día. Hay otro nivel de aprendizaje que es el aprendizaje de tercer orden. ¿Qué es el aprendizaje de tercer orden? ¿Qué llamamos nosotros aprendizaje de tercer orden? Esto, miren. Aprendizaje de tercer orden, camino de la práctica y la recurrencia. Transformaciones en lo más interior de nuestro ser. Aprendizaje transformacional que se sostiene en el tiempo, luego de un camino de recurrencia para instalar nuevas prácticas, patrones, hábitos, somos capaces de impactar y mover nuestro entorno. ¿Qué es el camino de recurrencia? ¿Qué es el aprendizaje de tercer orden, señores? Miren acá, ¿en qué nos transforma? Conéctense con el problema que escribieron, con el que tienen, el problema que te tiene ahí angustiado, sufriendo y demás. ¿Están todos conectados con ese problema? Listo. ¿Ese problema qué tiene? Un lenguaje, una conversación, un pensamiento, y dinámicamente y coherentemente, ¿qué genera? Una música, una emocionalidad. Y también te dibuja un cuerpo. Esa es la coherencia. Lenguaje, emoción y cuerpo. Y ahora en un ratito le va a hacer sentido lo que le estoy diciendo. Esa coherencia sostiene que para eso hoy el resultado es un problema para vos.
¿Qué es el nuevo habitante? Miren acá, cuando yo me doy cuenta, por ejemplo, de que la tristeza no era mala, sino que era una herencia de que yo tenía, ¿dónde estoy haciendo el aprendizaje? En el darse cuenta. ¿Dónde es? En el observador. Acá, me estoy dando cuenta cómo estoy mirando a la tristeza. Cuando me doy cuenta, empieza el camino de recurrencia. ¿Qué es el camino de la recurrencia? Es la forma en que tenemos nosotros de cambiar nuestra forma de ser. Esta estructura, que acá era un problema y acá pareciera que ese problema se disuelve. Empiezo a tener acciones distintas, como decía muy bien María Alexandra. ¿Y por qué tengo acciones distintas? Porque tengo una mirada distinta. Entonces, ¿qué hacemos los coaches? Miren, lenguaje, emoción y cuerpo. En cualquiera de los tres, cuando hay un desequilibrio, aparece un problema. ¿Qué hacemos los coaches ontológicos? Volvemos a generar un equilibrio entre esos tres dominios. Que te genere bienestar, que te amplíe tu mirada, que te dé la posibilidad de tener un siendo distinto, que tiene que ver con el ser. Y el camino de recurrencia, ¿saben qué es? Es el camino de la práctica, es el camino de los hábitos, es el camino de tener aprendizaje de segundo orden. ¿Qué significa aprendizaje de segundo orden? Acciones. Acciones. Y acá viene algo importante para el coaching ontológico, para mí. Si yo le digo a usted en este momento, recaída, ¿qué significa para ustedes? Recaer, recaída. Volver a hacer lo mismo. Hacer lo mismo, ok. ¿Qué Caer más? 2 veces. Caer 2 veces, ¿qué más? ¿Qué más? Reincidir. Reincidir. Bueno, le voy a contar así, le voy a contar una Volver- noticia. volver al observador anterior. Volver Recaer, al volver al observador mismo lugar. anterior. Ok. Miren acá. Para nosotros la recaída no es un paso menos, es un paso más en el camino de la transformación. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. En este momento, hay mucho de lo que estamos acá, todavía nos pasa, de que nos cuesta decir que no. ¿No les pasa a ustedes? ¿Que les cuesta decir que no? Por ejemplo. A mí todo el tiempo. Por ejemplo, yo sé que a ustedes, como dice Rubén Carreno, siempre capaz que no les pasa ni nada por el estilo, pero ¿no nos andamos quejando muchas veces que no tenemos tiempo? Y vos decís, che, ¿por qué no tengo tiempo? Una vez una persona se iba a sumar a la certificación y me dijo, Damián, le voy a pensar porque vos sabés que no ando con tiempo, ¿sí? Ando con un montón de cosas. Entonces yo le hice la pregunta, ¿hace cuánto tiempo que vos venís con esto que no tenés tiempo? Me dijo, toda la vida. O sea, ella ya nació en un lugar donde no había tiempo para nada. Entonces, ¿lo ven? Cómo eso influyó en mi manera de ser. Ahora, si nosotros decimos que no, por ejemplo, ¿podemos tener más tiempo? Dando un ejemplo, ¿no? Si vos hoy le decís que no a algo, ¿podrías tener más tiempo? Por ejemplo, para los que no podemos decir nunca que no cuando alguien nos pide ayuda, por favor, ayúdame. ¿Y es lo que le decimos que sí? Ahora, miren acá. Escuchen esto, por favor. Si no está dentro de mi cosmovisión, dentro de mi mirada, de que el no, por ejemplo, tiene que ver con mi dignidad personal y yo puedo decir que no. Ahora, ¿qué pasa si vos hoy decís, no, es que yo no digo que no, porque yo creo que nací para servir? ¿Dónde está el quiebre? Del que el resultado que tenés que no tenés tiempo nunca. ¿Dónde está el quiebre? Y este quiebre puede ser de toda tu vida. ¿Dónde está la situación? Estoy conversando con ustedes. Que tengo, en las creencias que tengo. Listo, y le voy a contar un ejemplo. El día que yo me di cuenta que decir que no tenía nada que ver con ser un mal hijo, empecé a decir que no. ¿Se dan cuenta cómo influye mi mirada? Ahora, ¿nos damos cuenta de esas cosas? ¿O simplemente somos como somos y actuamos como actuamos? Nunca te pones a pensar en eso. Y esto es relevante porque cuando hablamos del nuevo habitante, miren lo que aparece acá. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer cuando nosotros
nos transformamos en un nuevo habitante. ¿Qué es un nuevo habitante, José Luis? El nuevo observador. Y el nuevo observador es empezar a, lo podés hacer desde 3 lugares. Ahora lo vamos a mirar, pero quiero decirlo ahora. Podés ampliar tu observador desde el lenguaje, la emoción y el cuerpo. Que son los 3 dominios que trae la ontología del lenguaje. Somos en 3 dominios. Y ahora le voy a explicar un poquito más en detalle eso. ¿Están pensando en el problema? ¿Lo tienen al problema ahí a la mano, por favor? ¿Lo tienen? ¿Pueden conectarse un ratito con esa situación? Miren, vamos a hacer una cosita para que podamos mirar este punto de cómo podemos nosotros impactar en los contextos. Porque una vez que soy un nuevo habitante, yo puedo impactar en los sistemas, puedo transformar. Eso es lo que hacen los líderes, por ejemplo, que crean contextos. ¿Y por qué pueden impactar? Si antes te quejabas, ahora vos podés crear un contexto distinto. Porque transformaste tu mirada. Por eso un coach, cuando va a una empresa, no solamente ven cómo se comunican, no solamente ven eso, sino que ven el mundo emocional en el que está la empresa, donde se sostiene toda esa creencia de la empresa, y también el cuerpo que tiene la empresa. Piensen en el problema, por favor. ¿Lo tienen al problema? Vamos a hacer algo. Inhalen por la nariz, entrecortado. Mirando el problema, o sintiendo el problema. Inhalen entrecortado. Y suelten por la boca, despacito. Y suelten. Si quieren, cierren los ojos para lo que necesitan como tener este contexto. Háganlo. Inhalen por la nariz entrecortado. Ahora vamos a subir la intensidad un poquito más alto. ¿Alguien reconoce esta respiración? ¿Alguien reconoce El llanto. esta Sí. forma de respirar? Bien. ¿Alguna vez te pusiste a pensar de que las emociones, que cada emoción, por ejemplo, tiene una forma particular de respirar? Estamos haciendo las preguntas de Newton, ¿lo ven? Yo sinceramente, la gran definición que yo tenía, y única definición que yo tenía sobre las emociones, es que eran buenas y malas. Hasta ahí llegaba mi diccionario. No sé ustedes. ¿O cómo estás? ¿Bien, mal, más o menos? Ahí andamos. Cada uno con su léxico. Miren, sigamos al problema. ¿Lo tienen al problema ahí? Conéctense con el problema y con la respiración. Es la respiración de la tristeza. Ahora salgamos de esa emoción. Manitos así, hacia atrás. No es que andás por la calle saliendo de la emoción así, es una forma nada más, ¿no? Después cada uno encontrará su forma. Bien, ahora, al mismo problema, miren. Inhalen por la nariz de una sola vez. Y exhalen, ahora entrecortado por la boca. Le estamos cambiando el cablecito a la respiración. Miren, inhalen por la nariz y exhalen entrecortado por la boca. Inhalen por la nariz y exhalen entrecortado por la boca. En la misma respiración, nada más que ahora el entrecortado no es por la nariz, sino por la boca. ¿Vamos? Vamos. Y agréguenle, cuando exhalan por la boca entrecortado, el jijiji. Jijiji, a ver, agréguenlo. Piensen en el problema, por favor. En el problema ese resultado, que hace años lo venís buscando solucionar desde la acción solamente. Tu repertorio de acción, todo es acción. ¿Qué hago? ¿Qué más? ¿Dónde me meto? ¿A qué taller? Lo que sea. Bien, carita hacia el costado, carita así como de qué es China para vos, y vamos de nuevo. Vamos, más fuerte. Toma intensidad. Bien. ¿Qué empieza a pasar con el problema? ¿Estás viendo tu problema? ¿Qué sucedió? A ver, cuéntenme, ¿qué sucedió con el problema? ¿Dónde se modificó? Se hizo pequeño. En lo que yo estaba pensando se hizo pequeño. ¿Pero de dónde se hizo pequeño? Porque el problema es el mismo. ¿Desde dónde se hizo pequeño? ¿De dónde? ¿De dónde?
Desde la mirada que tenemos sobre él. Desde la mirada. Observador. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Alguien habló? Que ahora observamos de otra manera. Bien, o sea, tenés un observador distinto. ¿Y qué les permite en este momento a ustedes ser un observador distinto y tener un recurso distinto? Una manera distinta de solucionar el problema que están teniendo. Y les voy a hacer una pregunta. ¿No será que muchas veces tenemos la misma acción, la misma forma de ser, la forma de responder a todas las cosas que nos pasan en la vida? Y ahora, esta distinción, esta herramienta, te permite observar de una manera distinta. ¿Hasta acá me van siguiendo lo que quiero traerles? ¿Hasta acá me siguen? Ahora, imagínense que si ustedes van a una empresa, un ejemplo. Dami. Sí. No, y aparte, aplicando el ejercicio, pudimos intervenir una emoción que en principio era mala y transformarla en algo agradable por la intervención que hicimos con la respiración que pertenece al cuerpo, ¿no? Exactamente. Desde el cuerpo ampliamos nuestro observador. Desde el cuerpo modificamos nuestra mirada. Lo que dice acá. Quiero seguir. Entonces, ¿a qué nos referimos como observador? Se refiere a la interpretación que le damos al mundo a nuestro alrededor según nos permite nuestra biología en 3 dominios primarios: lenguaje, emoción y cuerpo. Estamos hablando desde la mirada, desde la ontología del lenguaje, ¿sí? Ustedes pueden incluir seguramente más dominios, ¿sí? Pero estamos hablando básicamente de lo que trae la ontología del lenguaje, ¿no? Cuerpo, lenguaje y emoción. Miren lo que hicimos recién. Cualquier impacto, lo que decía Daniel, cualquier impacto en un dominio afecta a los otros 2. Esa es la unidad de la diversidad, esa es la coherencia. Hay una estructura de coherencia que sostiene que eso sea un problema para mí. El mismo problema, le cambiamos la respiración y ahora podemos ver eso de una manera distinta. ¿Se modificó el problema en sí? ¿Se modificó el problema? ¿Cambió algo el problema? ¿O lo que hizo que viera de manera distinta lo que está pasando es la mirada que estoy teniendo ahora, que lo trajo el cuerpo, como decía Daniel? Y eso es lo que hacemos acá. Ahora, quieren que le diga una cosa, y esto es muy occidental. Cada vez que nos pasa algo y no alcanzamos el resultado que estamos buscando, siempre buscamos una explicación. ¿No les pasa que entran en explicación y a veces son eternas? ¿Y por qué? Explicación. Y todo lo queremos resolver, ¿sabes desde dónde? Desde el conocimiento y desde la información. Y eso es muy occidental. Y acá viene lo que venimos hablando, de que ustedes ya empiecen a entender, a ver, Damián, ¿por qué esto de la respiración? ¿Por qué incluimos el cuerpo? ¿Por qué nos hablaron a nosotros de una metodología experiencial ontológica? ¿Cuál es la diferencia? Que el aprendizaje tradicional es información, conocimiento y teoría. Y eso influyó en nuestro ser, en la forma de resolver las cosas que nos pasan. Quiero lograr una mejor comunicación con mi hijo. Comprate el libro de cómo no comunicarte mejor. 5 meses después, ¿qué pasa? Muchas veces seguimos en el mismo lugar. No hay una transformación del ser, una nueva forma de ser. ¿Qué está viendo el pollito ahí? A ver, díganme ustedes. Cuando ve la foto, ¿qué ve el pollito? Su propio mundo. ¿Qué está viendo? Un huevito, su mundo. Está mirando... Como el adulto, como era cuando nació. Pero que nacía como él nació. Está mirando de su historia. ¿Qué dice? Si el hombre está sentado, ¿no? Arriba en la pelota, dice, también debe, quizás, ¿no? Yo me pongo en la conversación de él y dice, quizás, también van a ser ahí un pollito, van a ser un nenito, una nenita, un hijo. Entonces, miren esto. ¿Vieron que cuando nosotros hablamos de la vida es así? ¿De dónde estoy hablando? De cómo yo nací. Yo nací en un huevo, en una casa, en una familia, donde para conseguir resultados extraordinarios tenés que ser
no sé, saberte todo, por decirte algo. Entonces, si yo nací en ese contexto, cuando ande por la vida, aconsejando y haciendo cosas, el ser que va a andar dando vuelta por ahí, ¿quién es? Es un ser que no se permite no saber. ¿Alguna vez usted en el trabajo, cuando el jefe o la entrevista, imagínense una entrevista de trabajo que te van a contratar y te pregunten algo y vos le decís, sí sé, cuando en realidad no sabes? Y es cultural, porque en los colegios donde nosotros nos metimos, nunca nos enseñaron a nosotros, o nos pusieron nota por hacer preguntas. ¿Por qué no pusieron nota? ¿Por qué nos ponen nota? Por tener buenas respuestas. Miren sus hijos nada más, para que vean los contextos que nosotros mismos creamos en nuestra casa. Imagínense a sus hijos hoy levantando la mano para decirle al profesor no sé. ¿Qué creen que va a pasar? Primero, ¿levantaría la mano? Dado el sistema que existe, que hay, donde hay que saber. Y si dice no sé, automáticamente, ¿qué empieza a pasar con sus compañeritos? ¿Qué empiezan a hacer? Bullying. Bullying. El famoso bullying que le llaman hoy. ¿Cómo no vas a saber? Sos burro, tenés que saber. Y desde ahí, desde esa construcción, posiblemente se pueda empezar a construir un ser de que tiene que saber todo. Esto es lo que le quiero mostrar. ¿Sí?